Aquí continuamos en El Gato. Ya saben que esta tarde, hasta hace un rato, se ha celebrado la reunión del Consejo de Política Fiscal y Económica. Ahí el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha tratado de imponer una serie de criterios para que las comunidades autónomas, ayer, por cierto, en El Gato preguntábamos por ello, corrijan los déficits que ya de entrada, naturalmente por la aportación que ha tenido que hacer también el gobierno español a las comunidades autónomas con problemas de liquidez, ya empieza a dispararse. Algunas comunidades autónomas se han negado a hacer más recortes en sus territorios para conseguir esos objetivos de déficit. Toda esta historia comienza en Cataluña. Hoy se nos propone que asistamos a una reunión, la del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde todo ya está decidido, donde de hecho se decidió ayer en la sede del Partido Popular. Nosotros no podemos admitir que se nos convoque a una reunión pues sin posibilidad de diálogo, sin posibilidad de analizar las cosas que se plantean, sin posibilidad de además ponerle sentido común a la decisión que se va a tomar, ¿no? Bueno, pues esto es lo que decía Francesc Homs. Efectivamente, Cataluña no ha estado presente en esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Económica, y Montoro, a la salida de esa reunión, ha dicho esto. Están fallando a lo esencial del momento crítico que está viviendo España. No es el momento de encontrar responsables de la corrección del déficit público. Es el momento de comprometerse con la corrección del déficit público como uno de los mecanismos, de las vías, de las salidas más seguras de esta crisis económica. Este es el plan que tenemos sobre la mesa, este es el panorama terrible, porque una vez más mandamos un mensaje probablemente equívoco o no, como diría Mariano Rajoy, al resto de Europa. No sé qué tenéis que decir en torno a esto, sobre todo Albert, que viene desde Cataluña, y no sé exactamente qué es lo que se dice allí, qué dicen sobre todo los catalanes, que son los que nos importan. A mí lo primero, yo quería diferenciar la actitud, incluso discrepando en algunas cosas, de las comunidades que han asistido, que son todas, menos la mía, menos la Generalitat, de las que no han asistido. No asistir ya es un gesto absolutamente impresentable. Es decir, no ir a una reunión en un país que tiene la situación de crisis económica que tiene. No asistir simplemente porque no te gusta lo que vas a escuchar o porque quieres subir hacia adelante por la quiebra que tienes, o la noticia que conocíamos hoy de que no se van a pagar a los hospitales, a los geriátricos y a los trabajadores sociales, cosa por la que hemos forzado una diputación permanente, por cierto, en el Parlamento de Cataluña mañana, para que vengan a explicar eso el Gobierno de Cataluña, que no quiere explicarlo. Me parece impresentable. Por tanto, lo que ha hecho hoy la Generalitat es algo que va en contra de los intereses de Cataluña y del conjunto de España, porque perjudica la imagen del país. Tú puedes ir y discrepar, tú puedes ir incluso como hace Andalucía y votar en contra o decir que no estás a favor, o Asturias con el gobierno, ¿no? de Albert, colócate el micrófono porque si no, no te vamos a oír, creo que se te ha caído de la chaqueta. Yo creo que... Ahora sí, ahora te vamos a escuchar perfectamente. Muchas gracias, Albert. Pues entonces, eso por un lado. Y segundo, las políticas efectivamente del gobierno Rajoy, algunas podemos estar de acuerdo, que es que hay que corregir el déficit, pero es verdad también que faltan políticas de estímulo a la economía, cosa que el Partido Popular lleva en su programa y no está cumpliendo. Eso yo lo entiendo, la crítica a esa parte que falta, que es estimular la economía, ayudar a contratar, incentivar en definitiva la creación de empleo y de trabajo. Eso creo que todos los españoles podemos estar de acuerdo, incluso muchos votantes del PP que lo defienden, ¿no? Ahora, insisto, Montoro en esta reunión también es verdad que debería tener en cuenta que las comunidades son Estado y que por tanto a la hora de tomar medidas no solo hace falta proponerlas en una reunión y hacerla antes en la sede del PP, sino sería bueno también un cierto liderazgo para llegar allí con un acuerdo con las comunidades, las más difíciles precisamente, que es donde hay que llegar a un acuerdo. Las del PP es relativamente fácil, se supone, pero las otras también hay una capacidad de meter en vereda, vamos a decir... No ha sido tan fácil hasta ayer. No, pero por ejemplo, como la Convergencia, hombre, pues Convergencia y Unió es el socio del PP en Cataluña y hace este desplante. Los socios que tienen el visto bueno a los presupuestos de Cataluña del PP, hombre, pues alguna medida debería tomar. Y finalmente, ¿el rescate autonómico va a poner condiciones o va a dar dinero para que sigan financiando televisiones públicas, embajadas y subvenciones? ¿O va a ser para financiar esos hospitales y esos geriátricos? Yo creo que es un debate fundamental. ¿Para qué se rescate y con qué dinero, ¿no? Yo estoy de acuerdo que hay que pagar el estado del bienestar entre todos. Hay que hacer un pacto de Estado porque hay que hacerle, porque el déficit del Estado no tiene límite infinito, porque no hay acceso a mercados financieros, hay un colapso de la deuda. Esa es la variable categórica. Pero, Malvás, por eso necesitamos un dato de lo que decías. Por eso necesitamos un pacto de Estados. Espera, sí. Y te termino. Y Cataluña es que es muy importante. A mí me duele Cataluña enormemente porque para España, junto con Madrid, son los grandes motores de la economía. Y esa foto de Estado necesita a Cataluña como necesita a Pero un dato de lo que decía Balbás.
está bien todo esto que dices, pero es que fíjate la paradoja. Ese gobierno que debería exigir en qué se gasta ese dinero y para qué va el rescate, es el gobierno que aprueba los presupuestos en Cataluña, donde están esos consejos comarcales y las teles. El Partido Popular de Cataluña es el que ha dado el visto bueno a los presupuestos esos. Por tanto, qué contradicción, ¿no? El gobierno de España gobernando con los que pasan de España y que además se gastan el dinero en otra cosa. Entonces, hay una lógica aquí perversa que es que los gobiernos de España, sistemáticamente, sea del PP o del PSOE, han apoyado a Convergencia y Unió y a sus gastos. Y ahora, uy, qué malos son los convergentes. Bueno, pues si tienen el visto bueno del Partido Popular, entonces lo que tendrá que cambiar el Partido Popular es su actitud frente a esos gobiernos. No nos vayamos a lo que te favorece desde un punto de vista no me favorece, político. me duele mucho que en mi comunidad pase eso, hombre. Pero bueno, me gustaría a mí decir lo contrario. Ya han dicho que van a pedir dinero al Estado español. Pero Arturo, ya ha dicho que no piensa permitir que Montoro le ponga condiciones. Bueno, pues claro, entonces no hay, pero es que lo que no puedes... Esa es la respuesta que trato de hallar. Ya, bueno, es decir, eso es cuadrar un círculo. O sea, es decir, es que eso no tiene ningún sentido. Eso crea una crisis, esa situación, que es la situación rara, ¿no? Porque se supone que al final el que tiene la llave de la caja fuerte es el que reparte juego, ¿no? El que tiene la llave. Pero en cualquier caso, si hay una crisis institucional entre el Estado español y Cataluña, es un problema. Pues ya es lo un hay. problema. Bueno, pero Carmelo, sí, no, ya está. Sin duda, pero bueno, que se agrave y se llegue a un extremo verdaderamente aparatoso, tampoco nos beneficia nada en esta situación de la que estamos hablando. Mira, el estado de California tiene más PIB que España. Y en términos de población es más o menos lo mismo. Yo creo que más. Solamente el área de Los Ángeles tiene 25 millones. Es el área casi más poblada del mundo, desde luego en Occidente. Oye, suspendió pagos hace 4 o 5 años con menos deuda que Cataluña en términos absolutos y relativos. Y el Estado americano, con todo lo grande que es, ahí le dejó que ajustara sus gastos de estructura política interna, que eran muchos. Alberto. Entonces, nosotros no podemos pagar todo, porque si no el propio Estado va a sufrir mucho. Claro. Yo creo que aquí el problema que tenemos, siempre vamos a parar al mismo lugar, es que no hay una crisis económica solo, principalmente hay una crisis política. Y este momento tan crítico para España demuestra nuestras carencias, demuestra que hay una partitocracia incapaz de tomar decisiones que vayan en contra del interés de esa partitocracia. Por tanto, si el Estado no fusiona ayuntamientos, no suprime diputaciones, no es capaz de fusionar o quitar entes públicos, no es capaz de quitar televisiones públicas, y las autonomías se construyen mini-estados al servicio de esos partidos nacionalistas o de los varones locales de turno, por tanto, el problema no es económico, que también lo es, sino es sobre todo político. Es decir, nuestro mecanismo no tiene mecanismos coercitivos para obligar a esas comunidades, por ejemplo, a hacer eso. Es decir, ahora mismo puede hacer 20 decretos, lo que quiera Rajoy, pero si ahora le interviene y dice, tienes que hacer esto, esto y lo otro, ¿cómo lo va a controlar? Una de dos, o intervienes y te metes en ese gobierno y le haces los presupuestos, por tanto queda intervenida la comunidad autónoma, o suspendes la autonomía, que es una opción. O haces eso, o lo otro es palabra, como decía Luis, mucha palabra, pero los hechos, ¿cómo vas a meter eso? Tú no puedes meterte en competencias que no sean tuyas. Por tanto, o intervienes... O sea, yo no puedo estar medio embarazado. Yo creo que hay que revisar el aparataje administrativo de este país, incluidas las autonomías, mirarlo de arriba abajo con el sosiego y con la determinación, y que para eso se necesita un pacto político. Yo creo que hay ineficiencias, que hay duplicidades, todo eso que no nos gusta y que ha habido despilfarros. Ahora no los hay porque, desgraciadamente, no hay dinero que despilfarrar. ¿Cómo vamos a sustituir la mano de obra de la construcción que se nos cayó y la que está perdiendo? Es que no veo nada de eso. Que hay una cosa previa, mira, para una política... Es que tiene que ser paralelo a todo esto. No puedes decir, primero nos empobrecemos con los recortes y luego no. Por mínima que sea, de incentivación, hace falta lo que se llama la caja. Y aquí el problema es que no hay caja. Bien. A ver si nos metemos en la cabeza que nosotros, el dinero que pudiéramos... Es un momento. Que no hay estrategias. El dinero... No, primero, yo, antes que la estrategia, quiero saber. Primero, ¿dónde está el dinero que tengo? Si resulta que el dinero me cuesta todos los días un 7%, si resulta que además no me lo dan... Pero si solo te dedicas a la caja y no a crear riqueza, Carmelo, y lo poco que tenía leche en el perico, que se han ido 164.000 millones en lo que va de año, y encima, ¿sabes?, que se cogió el Estado con una determinada potencialidad de tesorería y se ha esquilmado el país. Es que el país ha sido saqueado por Zapatero y su pandilla. Pero podemos estar flagelándonos y no resolver nada. Si yo no pido que no se mire la caja, Pablo, yo no pido que no se... Yo no pido... Cataluña y Valencia tienen el 21
y el 20% de deuda sobre PIB. Una barbaridad, cuando Madrid tiene el 8,7, también lo tiene bien Andalucía, que tiene el 10, pero hay que pactar, hay que ir a un pacto de Estado para arreglar las cuentas y la solvencia del Estado español, que son claves. A ver, yo totalmente de acuerdo, pero es que yo creo que, con lo que habéis dicho, pero es que hacéis incompatible lo que debe ser compatible. Claro. Es decir, yo soy partidario incluso de juzgar a los gestores públicos en un juzgado, como estáis diciendo, totalmente, y a los de las cajas de ahorros, y a cualquiera que haya metido mano en el bolsillo de cualquier español. Muy bien, Albert. Pero eso... Te honra para ser político. Eso, bueno, oye, una cosa es ser político, hay que ser honrado antes de ser político. Entonces, yo creo que eso todo hay que hacerlo, pero oye, tiene razón Carmela una cosa, no nos engañemos. El Partido Popular, sin irse al programa de nadie, sino en el suyo, llevaba medidas de estímulo que no está haciendo. Por ejemplo, una que muchos autónomos conocerán. No, qué duro. Si no son duros, Pablo, es que los empresarios que contraten no paguen cotización de la Seguridad Social un tiempo, por ejemplo. La segunda, que el IVA no lo tengan que avanzar cada 3 meses y lo hagan a final de año. Eso lo prometió Rajoy y no lo está haciendo. Pero bien que está tomando medidas cada viernes. Yo lo único que pido es que, al lado de los recortes, para tener autoritas moral, tengas medidas de estímulo. Porque si no, este gobierno tendrá potestas, tendrá la mayoría absoluta. Sí. Pero ahí están las encuestas y ahí está la crítica, no de socialistas, sino de muchos populares y mucho profesional liberal, mucho autónomo y mucho empresario que no está de acuerdo con la política de falta de estímulo económico. El bloque, Luis. Dice la Gaceta mañana que Moltó condonó deudas de partidos y regaló viajes de placer a sus directivos. Dice también que una querella, la de Manos Limpias concretamente, desvela que el expresidente de Caja Castilla-La Mancha se gastó 21.000 euros en una comida. Pero esa querella, a la que también hemos tenido acceso, señala cosas como que Caja Castilla-La Mancha pagó viajes de placer a sus directivos. Gastó 3 millones en regalar cheques y excursiones que no requerían justificante. Los grandes beneficiados fueron 10 ejecutivos, por cierto, consejeros y políticos. El exdirector general de Caja Castilla-La Mancha desmonta la tesis de que el expresidente Hernández Moltó no tenía poderes, manifestación efectuada en el juzgado de lo social de Cuenca, y manifestó que autorizó un supuesto aval a una constructora determinada cuestionada por el supervisor. Condonó a partidos políticos, al Partido Socialista Obrero Español, 373.720 euros. A Izquierda Unida, 340.890 euros. Y al Partido Popular, 180.000 euros. Alberto. Sí, yo esto último de los partidos, el titular, que me parece muy buena la exclusiva que lleva la Gaceta, diría: Moltó hizo lo mismo que muchas otras cajas de ahorros. Claro. Lo digo porque nosotros hemos pedido en la comisión de cajas que hemos impulsado, contra la voluntad de PSC, PP y Convergencia en el Parlamento, hemos pedido, que vamos a ver si nos lo dan, un cuadro con toda la información de créditos, amortizaciones, tipo de interés y condonaciones a partidos políticos, sindicatos, patronales y entes públicos. Si conseguimos esa información, nuestro compromiso es hacerla pública y, evidentemente, preguntarle a los directivos que pasen de Catalunya Caixa, de todas las cajas de ahorros que han sido intervenidas en Cataluña. Lo digo porque, claro, por algunos datos que conozco, algunos superan no los miles de millones de euros, sino millones de euros condonados. Y, claro, cuando un español de pie o un empresario deja de pagar 3 vencimientos de su piso, le echan a la calle. De hecho, hay 250.000 familias hipotecadas ejecutadas. A un empresario, cuando no paga la póliza, de patitas en la calle y le ejecutan sus bienes y le juzgan. Pero cuando un partido deja de pagar sus créditos, pues supongo que hará otras cosas a cambio para que no le ejecuten su sede, para que no tengan que meter a nadie en la cárcel. Esto explica muchas cosas de por qué las cajas de ahorros no han sido controladas por el poder político, porque eran los mismos. Por tanto, ese es uno de los agujeros de la España actual, ¿no? Tenemos lo que somos hoy. No somos gente de fiar. Y para ser gente de fiar, hay que hacer, por ejemplo, pues mira, oye, por lo menos lo que han hecho en Irlanda, oye, se sienta al responsable en el banquillo, que luego lo asuelen, que lo asuelan. Ahora, que la Fiscalía General del Estado, lo que es peor todavía, que la agencia tributaria, que por ejemplo en Baleares tenía un grupo anticorrupción y lo desmonta, cuando es el grupo que ha permitido sentar el banquillo a la Munar y todo lo demás. Bueno, si estamos en la línea, que yo me lo temo, de que el señor Rajoy ha pactado con el señor Rubalcaba, de que yo paso la esponja, de aquí no se sale jamás. Parece, se lo comentaba hace unos minutos, que el próximo Consejo de Ministros podría aprobar la fusión entre Antena 3 y La Sexta. Esto iría en contra, naturalmente, del libre mercado. Y si el gobierno, políticamente, lo que hace es que secunda, que le da un espaldarazo a ese acuerdo empresarial, se convierte en cómplice.
en cómplice de un delito de lesa traición contra uno de los mandamientos sagrados para cualquier liberal, que es la de mantener el mercado en disposición de ofrecer al consumidor capacidad de elegir. Y esto es así de claro. Alberto. Yo creo que con lo que ha dicho Luis estoy prácticamente de acuerdo en todo, pero añadiendo otro tema que yo creo que está latente en todo esto, que es el boom y la burbuja de medios que también existe en España y que hay que decirlo. Es decir, de esas cajas de ahorros que hemos hablado, también muchas de esas cajas han prestado dinero y no han ejecutado a muchos medios de comunicación, y eso hay que decirlo. Y hay muchos medios de comunicación que no tienen un proyecto viable, sino simplemente han tenido espaldarazos políticos para poder mantener esa burbuja. Eso, tarde o temprano, como el boom del fútbol también y la burbuja del fútbol, que acabará cayendo. Por tanto, más vale que veamos qué hay, cómo se ordena eso y, como decíais, se garantiza la libertad y se garantiza la pluralidad, pero me parece que vuelve a ser un parche. Es decir, no estamos ante un debate de cómo arreglamos el sistema de medios, los medios públicos, por cierto, que también podemos hablar mucho de qué papel deben jugar y qué competencia o no hacen con los medios privados que no tienen dinero público. Es decir, creo que hay todo un debate. Y finalmente, otro debate que está muy implícito aquí. Los medios que son privados pero reciben subvenciones públicas, ¿se pueden considerar privados? ¿Son libres? ¿Están al trabajo o al servicio de los partidos? Lo digo porque algunos de estos medios que vemos aquí y otros que no han salido en pantalla reciben sumas importantes de dinero público y de subvenciones y se llaman privados. Quizá no son privados, son concertados, porque también tienen dinero público. Por tanto, ponen en situación muy complicada aquellos medios que son libres, que no tienen financiación pública y que además tienen que competir con ese duopolio. Por tanto, me parece que es un debate bastante más profundo y el Gobierno tampoco está entrando a fondo en él.